Bienvenidos a estos programas donde vamos explicando el Santo Evangelio. En realidad lo que quiere hacer es un acercamiento para que el domingo, pues ya con las ideas que tenemos del Evangelio, prestemos mucha atención a la homilía, que es parte pues, de la celebración litúrgica. Este domingo que corresponde a la transfiguración, el Evangelio dice así, estamos en Mateo, en el capítulo 17, versículos 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escúchenle. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levántense, no teman. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Hasta aquí nuestro relato. El relato comienza dándonos algunos pincelazos sobre el tiempo, la escogencia de los compañeros de Jesús y la ubicación. Ya hemos oído 6 días después. Se trata del tiempo. Esta es la frase que conecta con el relato precedente de la confesión de fe de Pedro y el anuncio de la cruz y su seguimiento. Se podría ver quizás alguna alusión a lo que dice Éxodo 24:16. Ahí dice que la gloria de Yahvé descansó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Lo notable es que cuando llega el 7º día, Dios se manifiesta plenamente. Es probable que San Mateo no solo esté pensando en los 6 días precedentes, sino en el 7º día en que está por venir, el de la manifestación de la gloria de Cristo en la cruz. El 7º sería el día del cumplimiento. Ahora bien, el texto también nos habla de los compañeros de Jesús. Son 3, Pedro, Santiago y Juan. La alusión hermano, si bien es una referencia biológica, que así la entendemos, podría estar cargada también de sentido en San Mateo, quien gusta de subrayar la fraternidad. San Mateo nos dice que estos mismos 3 que acompañan a Jesús en la casa de Jairo, de esta manera nos encontramos que se trata de un arco en este momento al momento definitivo, cuando en el capítulo 26, versículo 37, lo acompañan en Getsemaní, en la introducción de la pasión. Así tendríamos a Jesús allá en el monte de la transfiguración, cuando contemplan su gloria, y también en el momento en el que están allá en el monte de los olivos, preparando la muerte y resurrección gloriosa de Cristo. San Mateo nos dice que esos mismos 3 compañeros pues estén, diríamos, directamente conectados con lo que va a acontecer, sino que más bien ellos están contemplando una escena que más adelante dirá
¿por qué no hacemos aquí 3 tiendas? Y Jesús dirá que no, porque la verdadera manifestación se espera en el momento de la gloriosa resurrección. En la ubicación en Mateo encontramos alusión a 3 montes significativos, que son el monte llamado de las tentaciones, el de la transfiguración y el del envío de los 11 por el mundo entero por parte del Señor resucitado, que lo encontramos en Mateo 28:16. Pero también en el Evangelio de Mateo encontramos en Mateo 5:1 al 8:1 la montaña de la predicación de la ley. En 14:23 la montaña de la oración. En Mateo 15:29 la montaña de la multiplicación de los panes. Una tradición ha querido ver en la montaña aquí referida la montaña del Tabor, en el valle de Esdrelón, en Galilea, pero los evangelistas no le dan nombre. La referencia de las experiencias que Moisés tiene de Dios en la montaña durante el Éxodo podría darnos la ruta para comprender mejor el sentido de la montaña. El centro del Evangelio es la manifestación de Jesús. Jesús les permite a sus 3 discípulos el acceso a la revelación de su divinidad, pero también a las implicaciones. De una forma gradual el relato va aumentando el suspenso hasta el momento culminante, cuando la nube de la gloria los envuelve y se escucha la voz del Padre. Todos los elementos están bien conectados. Por eso ahora viene el momento de la manifestación de Jesús. Jesús les permite a sus 3 discípulos el acceso a la revelación de su divinidad, pero también a las implicaciones. Por eso, ver, por ejemplo, el elemento ver. Lo primero que va a decir el evangelista es que un acontecimiento es para abrir los ojos. Dice el texto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Vemos el cuerpo transfigurado. Jesús fue transfigurado, es decir, un cambio total. Se da el cambio en su rostro y en sus vestidos. El resplandor de su cuerpo traspasa los mismos vestidos. Para ayudar a entrar en el acontecimiento, Mateo acude a los símbolos del sol y de la luz. Como el sol, dice, como la luz. El sol y la luz son símbolos del cumplimiento de lo divino, así como la tiniebla extrema simboliza la desventura y la lejanía de Dios. Ya desde el principio del Evangelio habíamos sido familiarizados a los que habitaban en parajes de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Cuando en el Antiguo Testamento se dice que Dios refleja su presencia a través de una persona, se acude a esta simbología, como en Jueces 5:31. Aquellos que lo aman son como el salir del sol con todo su fulgor. La luz entonces remite a la divinidad, como en Mateo 28:3, dice, el ángel del Señor, su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Como vemos, están estos elementos en la transfiguración y en la gloriosa resurrección del Señor. La aparición de Moisés y Elías, porque encontramos a estos 2 personajes en el lugar. La aparición de Moisés y Elías nos confirma que estamos
en el ámbito de la divinidad, porque ambos ya están glorificados. Tanto el uno como el otro habían sido personas llevadas al cielo. Por ejemplo, en el caso de Elías, nos lo dice segundo libro de los Reyes 2:11. Elías subió al cielo en el torbellino. En el caso de Moisés, a pesar del dato bíblico de su muerte, sabemos también que en los tiempos de Jesús estaba difundida una leyenda popular que lo consideraba llevado al cielo. Y eso lo dice Flavio Josefo en el libro de las Antigüedades Judías. Es interesante porque hay un libro apócrifo que se llama La Asunción de Moisés, para plantear pues que tanto Elías subió al cielo en una carroza de fuego, como también Moisés, que según la leyenda, él ha subido al cielo. Pero aún prescindiendo de este dato, el hecho de que Moisés también haya sido transfigurado nos invita a verlo en el ámbito privilegiado de una relación muy especial con Dios. Por otro lado, ambos personajes están relacionados con la llegada del Mesías. Según la literatura bíblica tardía, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien yo prescribí en el Horeb preceptos y normas para todo Israel. He aquí que yo os envío al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé grande y terrible. Está en Malaquías 3, 22 al 23. No sabemos el contenido del diálogo que se desenvuelve entre los dos personajes celestiales y Jesús. Para Mateo, basta con la contemplación del cuadro de tres personajes resplandecientes. Lo importante es el tipo de relación que establece entre ellos. Queda entonces la pregunta sobre el valor de la presencia de Moisés y Elías en la transfiguración de Jesús. Moisés y Elías representan pues la antigua alianza. Moisés representa la ley y Elías a los profetas. Frente a ellos está Jesús, quien retoma el valor de estos dos personajes y va más allá de ellos. Toda la antigua alianza se orienta hacia la revelación definitiva de Jesús y se rinde ante la ley definitiva revelada en él. Jesús no es un legislador más, ni es un profeta más. Él es el Hijo, es lo que acentúa el texto. Pero Mateo nos da una pista. Jesús, quien ha dicho que no vino a abolir la ley y los profetas, sino a dar pleno cumplimiento, ahora dialoga con los representantes de la ley y los profetas. El misterio pascual es el cumplimiento anunciado y Moisés y Elías son sus testigos. Jesús es presentado en el Evangelio de Mateo pues como el nuevo Moisés, que establece también la nueva alianza. Jesús es la plena realización del acontecimiento del Éxodo, cuando Moisés llega a lo alto del monte Sinaí, el capítulo 19 del Éxodo. Ahí el Señor se le aproximó, dice, en la oscuridad de una nube. Éxodo 19:9. Y el rostro resplandeciente semejante al de Moisés después del contacto con el Señor. Esta reacción es importante porque Él está en la montaña del Sinaí y cuando Él baja de la montaña también está glorificado, es decir, brilla. Y eso fue lo que le llamó la atención a los videntes, es decir, los que esperaban la entrega de la ley de Dios. Ahora, frente a esta, diríamos, teofanía, está la reacción de Pedro.
Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. También en las reacciones notamos una secuencia. Pedro es el primero en reaccionar, luego lo harán los otros en la nube. Pedro llama a Jesús Señor. Este es un título muy usado por los discípulos para llamar a Jesús en el Evangelio de Mateo. El de Pedro es un grito de oración, un clamor que de esta forma expresa el gozo indecible que proviene de la contemplación de su gloria. Enseguida propone pues construir 3 tiendas. La idea de construirlas es de por sí insensata, pero Mateo no lo ve así. Más bien capta el deseo de Pedro de retener el instante, de permanecer ya en lo definitivo, aquello lo que por medio de la visión se hizo accesible pues a los ojos humanos. Esta actitud particular de Pedro en la escena, confirmada en cierto modo por lo que retiene la antigua tradición cristiana, porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo, estando en el Monte Santo. Escribió después San Pedro en la segunda carta 1:17 al 18. Pero también este acontecimiento es para abrir los oídos. Dice el texto: todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenle. La aparición de la nube luminosa indica la presencia de Dios. Es claro que estamos dentro del universo simbólico de la Biblia. En la peregrinación en el desierto que hizo la generación de Moisés, la nube acompañaba al pueblo. Cuando llegamos al momento culminante del libro del Éxodo, vemos cómo la nube se posaba sobre la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenaba la morada. Para los tiempos definitivos, con la llegada del Mesías, se esperaba un acontecimiento de este tipo. El Señor entonces mostrará todo esto y aparecerá así la gloria del Señor y la nube, como se mostraba pues en tiempos de Moisés. El imperativo: escúchenle, escuchadles, el texto. Jesús, cuanto Hijo de Dios, le trae al mundo la salvación definitiva que se hace visible en su transfiguración y comunión con los personajes celestiales. Por eso se le debe escuchar. Él es la plenitud de lo que dicen la ley y los profetas. Nos damos cuenta entonces que se trata de prestar atención a la palabra definitiva. Dado que Moisés representaba la ley, el profeta representaba naturalmente la línea de profetas, palabras que habían dirigido al pueblo judío hasta el momento en que Jesús está con ellos. Pero Jesucristo es la última palabra. Por eso, al celebrar ahora nosotros el encuentro con el Señor en el domingo, nos vamos a encontrar con Él en el misterio eucarístico. Y allí, sobre el altar, será nuestra nueva montaña, donde Él no se transfigura, sino que a través de la transubstanciación estará presente en nuestros altares. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.